de los escritores, ensayistas, periodistas y dramaturgos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en México. Gracias a su estilo irreverente, su humor y narrativa poco convencional, se convirtió en el representante de la llamada literatura de la onda, un movimiento contracultural de los 60 que dio voz a los jóvenes. A partir de 1968 se ha desarrollado por suerte, una nueva generación de lectores y también una enorme cantidad de jóvenes que les interesa ponerse a trabajar a través de la literatura. El resultado ha sido que tenemos una base literaria muy sólida, que estamos produciendo una de las literaturas más importantes que hay ahorita en el mundo. José Agustín escribió otras novelas como De Perfil, La panza del Teposteco, Vida con mi viuda y Ciudades desiertas, cuya adaptación fue llevada a la pantalla grande en la cinta Me estás matando, Susana, de 2016. No entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? ¿Qué mal? Cabrón, macho mexicano. ¡Sara, carajo, ya! Además, incursionó en otros géneros literarios como cuentos, crónicas y ensayos. Los más reconocidos, Tragicomedia 1, 2 y 3, sobre los grandes acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales en México de 1940 a 1994. También escribió otros ensayos sobre la contracultura, el rock, el cine y literatura en México. Fue columnista en diversos periódicos y revistas como La Mosca en la Pared, especializada en rock. El cine también fue otra de sus pasiones. Junto a José Revuelta se encargó del guión de la cinta El Apando, de 1975. Lo mismo en El Año de la Peste, en 1979. Y para 1991 en Ciudad de Ciegos. A lo largo de su carrera recibió diversos premios y se desempeñó como profesor universitario en México, Estados Unidos y Francia. Murió José Agustín, deja un legado enorme, hablaremos ya de él, pero también con ese pretexto y a sugerencia tuya, querido Pablo, pues de cómo han cambiado, cómo se han transformado esos sueños, esas esperanzas, esos anhelos, esas realidades también de las nuevas generaciones, de las generaciones jóvenes, las de los 60, las de los 70 y las de ahora, las del 2024. Pablo Bullosa, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, muchachos? Buenas noches. Saber de José Agustín, pues vaya, deja un gran legado, marca a una o a varias generaciones, sobre todo el tema de los jóvenes, porque claro, le dio voz a los jóvenes, a toda una generación que quizá no encontraba... Sí. No encontraba eco, no encontraba espacios, no encontraba quien reflejara buena parte de su pensamiento. José Agustín les dio esa voz. Sí, y no solo a los jóvenes de esa generación, sino a los jóvenes de muchas generaciones que siguieron leyendo los libros de José Agustín, sobre todo los que él escribió cuando era joven, porque no es lo mismo escribir sobre jóvenes que ser un joven que escribe sobre sus propias experiencias. Y José Agustín fue extraordinariamente precoz. La tumba la escribió, creo que cuando tenía como 16 años. La tumba, De Perfil, son libros, insisto, que no solo se leyeron de inmediato y muy bien en su momento, sino que varias décadas después los jóvenes seguían acercándose a la literatura gracias a esos libros, que son, pues sí, efectivamente reflejo de un mundo donde los muchachos quieren sexo, drogas y rock and roll, pero son también libros muy divertidos, llenos de alegría, y donde ya se nota que José Agustín tenía algo que caracteriza a muchos muy buenos escritores, que es como una lucha con el propio lenguaje, unas ganas de experimentar, de romper con la tradición, que curiosamente, pues la evolución artística siempre se da gracias a esos rebeldes que rechazan de alguna manera la tradición y que a veces sin darse cuenta pues ayudan a prolongar precisamente las corrientes más importantes de una literatura. Creo que eso le pasó o pasa todavía con los libros de José Agustín. Y por eso es que marca a más de una generación. Bueno, por supuesto, y me parece que hay algunos puntos que resultan casi paradójicos, pero al mismo tiempo muy estimulantes para la reflexión, porque obviamente, por cronología, José Agustín se inscribe, está dentro de todo este movimiento que
al cabo del tiempo fue llamado la literatura de la onda, que en realidad fue una denominación un tanto despectiva inicialmente, por esta manera de utilizar un lenguaje coloquial, el lenguaje que usaban los jóvenes y que con las mutaciones naturales del transcurso de las generaciones se sigue utilizando. Pero acabó siendo una suerte de etiqueta para todo un movimiento que corresponde también con la generación de los hippies, de la psicodelia, de los movimientos masivos de los años 60, de la pastilla anticonceptiva, de los Beatles, etcétera, etcétera. Entonces, México vivía una suerte de censura tácita, pero también había una serie de intolerancias políticas que hoy parecen casi impensables. Y José Agustín representa justamente todos esos afanes, pero no deja de ser significativo que se haya convertido en un autor consagrado, cuando inicialmente era justamente ir a contracorriente. Esta rebeldía... Pero le pasó a los Beatles, ¿por qué no le va a pasar a José Agustín? No, pero lo que sucede es que quienes se oponen, pero tienen una valía propia, claro, a lo que se suele denominar el establishment, que son, digamos, las reglas del juego de un momento, cuando su trabajo resulta valioso, acaba siendo referencial. Claro. Y bueno, José Agustín en 2011 recibió el Premio Nacional de Artes en la categoría de literatura, artes y letras, ¿no? Esto evidentemente no corresponde con un rebelde sin causa, sino con un rebelde que se ha consagrado en el transcurso del tiempo. Pero bueno, un poco más adelante yo diré que estos fenómenos, ya abundaré al respecto, existen a lo largo de la historia y han tenido distintas denominaciones, que si los alternativos, que si los heterodoxos, los bohemios, los hippies, los de la literatura de la onda. Bueno, pues... antes de ellos, los románticos, por ¿no? supuesto, Eran eso, ¿no? Por supuesto. Es algo, ¿Sí? justamente puntos a los que habrá que referirnos más adelante. Muchachos, se está haciendo tarde. Entonces vamos a apresurar la conversación. A mí José Agustín me deslumbró en dos oportunidades y creo que la palabra deslumbrar es literal. La primera cuando leí yo, no muy joven, yo ya tendría unos 20 años, curiosamente su primera novela, La tumba. Y me deslumbró porque fue para mí un shock. Yo no entendía qué estaba leyendo. Debo confesarles que, como dice Bob Dylan, yo era mucho más viejo entonces que ahora. Yo fui un joven muy conservador. Y coincidió que en ese tiempo yo estaba leyendo pues las cosas de Germán Hesse, cosas de por el estilo. Terminaba yo de leer la obra completa de Wilde y curiosamente también la novela de la Revolución Mexicana. Y de pronto desemboco en La tumba. ¿Por qué? Porque me lo aventó un amigo. Y me dijo, tienes que leer esto. Porque además el protagonista se llama Gabriel. Ah, bueno, pues ahí voy, lo leo y como les digo, entré en shock. Y porque me deslumbró. Yo no sabía cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, la segunda vez fue cuando traté personalmente a José Agustín en una conferencia que fue a dar a la Ibero muchos años después. Me deslumbró por su cultura, por su erudición, por su sensibilidad, por su sencillez. Era un hombre muy, muy sencillo, pero que al mismo tiempo cuando hablaba, y lo hacía con una propiedad, mucho más de la que estaba en La tumba, por ejemplo, a propósito de cuestiones muy complejas, ¿no? Porque en esa oportunidad lo invitaron de la Escuela de Ciencias Sociales de la Ibero y a preguntarle cosas a propósito de su tragicomedia mexicana, que por cierto hay que leerla, ¿no? En los 3 volúmenes. Y el tipo se explayó hablando, yo no te diría en términos de ciencia social, pero sí de un tipo muy sensible y muy conocedor de los problemas, ¿no? Y además de una empatía con los muchachos, que eso fue, yo creo que lo que más llamó mi atención. Ahora, en cuanto a su trayectoria, ya después de que empecé a rejuvenecer, me fui de La tumba a De perfil y terminé leyendo en aquella época, Se está haciendo tarde precisamente. Y me di cuenta, pues que sí, ¿no? Eso que dicen que dijo el maestro Arriola cuando leyó La tumba,
al parecer en 1 hora y media, lo leyó nada más y que se lo aventó y dijo, señor, bienvenido, usted ya es un escritor, yo me encargo de que esto se publique, ¿no? Entonces, bajo los cánones, como dijo ahora Sergio, del establishment, pues sí, era un fuera de lugar, era un marginado, era un rebelde, era un muchacho como tantos otros descarriados del momento, ¿no? Que además hacía elogio o exhibía la combinación de sexo, drogas y rock and roll, como dice Pablo, ¿no? Sin embargo, yo creo que Agustín fue muy maduro desde el comienzo. Lo que pasa es que mi interpretación no me daba para llegar a eso. Yo estaba en ese momento en un filisteísmo, como dicen los clásicos, absoluto, y un diletantismo también, porque yo no soy ningún crítico ningún crítico literario. Sin embargo, yo creo que José Agustín sí fue el ejemplo para una generación, o que llevó de las orejas a muchos mexicanos a leer. Acabo de leer a Juan Villoro, por ejemplo, acabo de leer a Héctor de Mauleón, que dicen que ellos, francamente, se empezaron por José Agustín. Y por último, ¿no? Como lo escribió hoy Rafa Pérez Gay, ¿no? José Agustín construyó esa casa de la literatura, esa puerta en la casa de la literatura mexicana, por la que se entra y por la que se sale. Ahí se los dejo la frase enigmática, ¿no? Pero me encantó. Sin duda, sin duda. Bueno, volviendo a estas cuestiones que mencionábamos antes, yo sí quisiera subrayar que los movimientos artísticos, cuando implican una ruptura o una confrontación con los cánones preestablecidos, son también reflejo de un malestar sociológico. Y entonces debemos entender también que toda esta rebeldía de la generación o de la literatura de la onda, implicaba, claro, un gran movimiento sociológico, pero como dije, fue consagrándose por sus propios méritos. Se ha dicho que se puede equiparar, bueno, Pablo mencionó ahora los románticos. Cuando hablamos de los bohemios, fíjense qué cosa más interesante. El término de bohemio para es un gentilicio en principio. Bueno, sí, pero es que justamente ¿por qué se utiliza? Esto es interesante. El individuo que no sigue las reglas, que vive a su manera, que predica la libertad y que actúa de conformidad, que hay un desprendimiento, un desinterés por las cuestiones materiales, por la economía, etcétera. El término se llegó a la lengua española y se habla, bueno, de toda la bohemia madrileña y demás. Se utiliza en Iberoamérica. Aquí ya con el matiz de alguien que le gusta la juerga, pero no necesariamente es un irresponsable. Pero todo esto viene de Francia, donde por un error se pensó que los gitanos venían todos de la zona de Bohemia. Entonces, como no seguían las reglas sociales, se les llamaba los bohemios. En francés se dice bohemien a un gitano. Hay otras formas de decir también, cigán, etcétera. Pero los bohemios eran los gitanos. Sí, y por los gitanos a su vez eran los de Egipto, creo. Los egiptanos. Pero sin entrar en este momento en toda la fascinante historia del pueblo gitano o romaní, en fin, hay muchas formas de denominar los cíngaros, etcétera. En Francia se utilizó el término bohemio, que era empleado para referirse a los gitanos supuestamente provenientes de la zona de Bohemia, es decir, lo que hoy es República Checa, una parte de lo que hoy es República Checa, para todos aquellos rebeldes que se comportaban como los gitanos, es decir, sin seguir los cánones sociales. Y de ahí incluso las escenas de la vida de Bohemia de Murger, que acaba siendo la ópera de Puccini, La Bohème. Es exactamente lo mismo, son los alternativos, son los contestatarios, son los rebeldes, son los románticos. Entonces, bueno, pues a mí me parece que la evolución de todos estos conceptos es interesantísimo para valorar, y que terminaré mi comentario diciendo que así como Gabriel mencionaba algunos testimonios muy interesantes, yo leí uno en Letras Libres, donde aparentemente no hubiera tenido cabida por ser una estética totalmente distinta, de Julián Herbert, precioso testimonio en torno a la importancia de José Agustín.
Y casi siempre, digamos, los movimientos artísticos que realmente se enfrentan a su propia tradición o que intentan romper con ella, casi nunca son estrictamente artísticos, ¿no? Entonces, digamos, pasa, por poner el ejemplo del rock también, pues no solamente es un fenómeno musical, es un fenómeno sociológico, es un fenómeno de querer realmente liberarse de muchas cosas. Y yo creo que José Agustín refleja justamente también ese deseo de ser más libres, no solamente en términos sociales, sino ser más libre también artísticamente. Por eso insisto que él está peleando con las formas artísticas una y otra vez. Creo que se nota mucho en sus cuentos. Yo lo primero que leí de él es un cuento, pues ya voy a decirlo así, histórico, porque además ha sido antologado muchas veces, que se llama ¿Cuál es la onda?, ¿no? De donde obviamente sacan todo el rollo de la onda. Y que, por cierto, curiosamente está dedicado a Angélica María. Sí. Con quien dice que tuvo una relación... porque él estuvo muy cerca del medio romántica, cine, ¿no? Sí, exacto, sí. José Agustín tuvo una relación importante con el cine que también se refleja esa relación en sus novelas. De hecho, este cuento está escrito casi como si fuera un guión cinematográfico donde el guionista tiene una, digamos así, una sobreconciencia, una conciencia centrada de lo que él mismo está haciendo y está constantemente reflexionando sobre lo que hace, pero corta como si fuera cine de escena a escena. Y él era guionista. Él era guionista y escribió muchos guiones, ¿no? Estudió en la escuela de cine. Y director también. Claro, fue guionista, por ejemplo, de La Pando, la adaptación que hizo de La Pando de José Revueltas, que además terminó siendo una muy buena película de Felipe Casal, y de muchas otras películas. Y bueno, pues insisto, un autor muy rico. Ya nos va a dar mucho tiempo de comparar aquellos años con los nuestros, pero yo creo que sí vale la pena reflexionar en cómo toda esa búsqueda de libertad sexual que marcó muchísimo a esa generación. Era una generación donde recordemos que, por ejemplo, las mujeres estaban muy controladas por sus propias familias y no podían llegar tarde a sus casas, ni verse a solas con los hombres. Y esa generación es la que rompió con todo eso y adquirió una libertad también sexual muy grande y una libertad de movimiento increíble que nunca se había visto por en eso México. Es que marca más allá de lo literario, ¿no? No se podía pensar. Y que hoy vivimos una especie, creo, de réplica a eso, como siento que los chicos ahora temen a esa libertad sexual. A lo mejor me estoy equivocando porque no hay nada más horrible que un viejo hablando de los jóvenes. Cuando el éxito justamente de José Agustín es que escribió de los jóvenes siendo él muy joven. Siendo muy joven. No, y además de todo lo que dijeron aquí mis colegas, él era un outsider, ¿no? Él siempre en ese sentido se sentía como una literatura marginal. Estaba lejos del canon sacratísimo que estaba dominado por la famosa mafia. Pero él vendía mucho mejor que la famosa mafia. Sus libros tenían una gran aceptación. Pero lo recuerda Rafa Pérez Gay, que él tuvo que ir a reconciliarse con él. ¿Por qué? Porque Monsiváis, desde su suplemento, cada que salía una novela de Agustín le arrimaba el caballo, dice. Entonces tuvo que ir Rafa a platicar con José Agustín para decir, oye, pues mira, no se trata de una cosa. En efecto, el mainstream del momento no lo aceptaba. Y en ese sentido trascendió un poquito como marginal, como si fuera un escritor marginal, que por supuesto no lo era. Estaba escribiendo en un sendero distinto, iba en un rumbo distinto, pero yo creo que dentro de todos los que se asumen adentro, que estaban en el canon también de los grandes, ¿no? Entonces yo creo que Agustín, aunque terminó aceptando el statu quo o el establishment, aceptando estos premios, bueno, él nunca fue un rebelde en el sentido pleno de la palabra. Era muy distinto, sí. Pero la clave de la innovación y la clave de la originalidad, pues viene también por distinguirse, ¿no? Claro. Tú no puedes hacer una cosa notable repitiendo. Por provocar y por invitar a pensar y a reflexionar y abrir otras divertido, puertas. Antisolemne. Bueno, experimental también. También. Claro. Joyce, Rabelais. Bueno, él reconocía su herencia con Nabokov, por ejemplo. Claro. Pablo, gracias. Muchas gracias, querido Gabriel. Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias por vernos. Buen fin de semana. Acá nos encontramos el lunes. Pásenla.